publicó inicialmente en el 83 en un periódico y básicamente, bueno, en el 84 en el libro. Y inicialmente fue una idea que me surgió porque Puerto Rico, yo estaba cansado ya del mensaje negativo que yo recibía constantemente sobre mí y sobre mi puertorriqueñidad, ¿no? Sobre la puertorriqueñidad. Y pues yo estaba estudiando y podemos hablar de que hay dos tipos de arte, ¿verdad? El arte culto y el arte de masas. En el arte de masa, televisión y radio y cine, pues no tengo que decirte el papel que jugamos los hispanos en el cine norteamericano. Y en la televisión siempre son seres, bueno, o pillo, o puta, o lavaplatos, sirvientes, ¿no? Básicamente. O personajes inmigrantes patéticos, analfabetos, o sea, era siempre la imagen que me llegaba, era esta imagen bien negativa de que, y eso es lo que somos nosotros, o sea, más que fregaplato y puta y inmigrantes pobres, eso es lo que somos. Entonces, porque eso es lo que yo veía a mi alrededor, ¿no? Entonces, en la literatura culta, lamentablemente, también estaba pasando por esa época. Una época trágica, donde los personajes, casi todos los personajes de la generación del 40, que era la generación anterior a la mía, la generación del 50, pues eran o suicida potencial. René Márquez, que fue mi maestro y mi amigo, gran escritor puertorriqueño, pero, ¿sabe? Niño supera esta sombra, se suicida, la popa y el cuerpo reclinado, tipo que literalmente se castra. La carreta, todo eso, los soles truncos, las dos viejas que se queman vivas, o sea, todo era negativo. Pedro Juan Soto también, bien negativo, ¿sabes? No estoy hablando malo, o sea, negativo en el sentido de, no, la palabra correcta es pesimista. Eso es lo que estaba pensando. Exacto. La literatura puertorriqueña era pesimista. De pesimista, que yo percibía de forma negativa, porque me comunicaba a mí un mensaje de que como que no hay esperanza, ¿verdad? De que caramba, esto es lo que somos seres patéticos, bla, 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 y no hay futuro, no hay optimismo. Y yo pues sentía todo lo contrario, sentía primero que no éramos lo que nos querían convencer lo que éramos, yo no aceptaba esa imagen que me querían imponer de mí mismo, ¿verdad? De que todo lo norteamericano era superior, que todo lo norteamericano era mejor, y que todo lo puertorriqueño era inferior, y que había que aprender inglés porque el español era una porquería, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese mensaje yo no lo aceptaba. Y entonces, pues, decidí... Mira, la respuesta es bien compleja porque fueron muchos factores. Porque por el otro lado, yo leía entonces las épicas europeas, la Ilíada, Aquiles, Rey Arturo, el mío sí, el gran varón, tú sabes. Allá entonces en Estados Unidos tiene la épica nacional de George Washington, que nunca dio una mentira, maestro político, entonces que nunca mintió, entonces, y Abraham Lincoln, entonces en Sudamérica pues Simón Bolívar, San Martín, en Cuba Martí, y todo ese tipo de cosas positivas. Y yo decía, ¿cuál es la épica puertorriqueña? Entonces la épica puertorriqueña también era patética, porque el cacique que se rebeló pues murió inmediatamente porque andaba con un disco y que de oro aquí y que lo usaron como blanco para tirarle una flecha. El grito de Lares pues perdió por estupideces, lo de Ayuya también perdió por estupideces. Entonces yo estoy seguro que en Puerto Rico hay una épica positiva, tiene que haberla, porque hay muchas cosas positivas en Puerto Rico. Me acordé de un poema popular
una copla popular que decía, porque hay un puente aquí en San Juan, Santurce, que se llama Martín Peña, ¿no? Que da para aquí, para Torrey, donde yo vivo. Y dice, en el puente de Martín Peña murió Pepe Díaz, el soldado más valiente que el rey de España tenía. Y eso viene de la época en que los ingleses invadieron, la invasión más grande que hubo en el Caribe en el siglo XVIII fue de los ingleses que invadieron Puerto Rico, una invasión masiva de muchos barcos y tal, y perdieron. O sea, Puerto Rico era un punto clave durante la colonización, etc. Y a nosotros nos atacaron los holandeses, los franceses, los ingleses, todo el mundo. Y nunca nos conquistaron, ¿verdad? Y no eran los españoles. O sea, al principio eran los españoles, pero luego, ¿sabes? Los españoles tienen un ejército, pero mínimo. O sea, era por ejemplo, cuando lo de Martín Peña fue que los ingleses básicamente capturan la parte de San Juan, entonces todo el resto de la isla viene y rescata a San Juan. Entonces, y precisamente para llegar al resto de la isla, a San Juan, había que cruzar el puente de Martín Peña, ¿no? Y porque venía toda la isla a rescatar, y eso en la isla eran puertorriqueños, no eran españoles. Entonces, pues, cosas como esa, historia positiva y otras cosas positivas. En esa época también salió un libro de Guillermo Baral, un historiador, de la se llama Esclavo Rebelde. Fue un libro que me impactó mucho, porque toda la vida se me había dicho, que habíamos recibido a los norteamericanos dócilmente. O sea, que cuando llegaron nos alegramos de que llegaran los norteamericanos, lo cual era totalmente verosímil. Bueno, pues el libro de los esclavos se decía siempre, oye esto, que la esclavitud en Puerto Rico fue buena, que no fue mala. Como si fuera posible una esclavitud buena. O sea, como si fuera posible que yo coja una mujer y le entre a puño y la esclavice y que le diga, y que la gente diga, sí, pero él es bueno, ¿entiendes? Porque los ingleses esclavizan peor y los franceses esclavizan peor. Mi hermano, esclavitud es esclavitud. Entonces, nos habían dicho que la esclavitud era tan buena que los esclavos no se rebelaban, que en Puerto Rico no hubo rebelión de esclavos porque estaban contentos. Y entonces, para esa época, creo que fue en 83, 2, 81, Guillermo Baral publica el libro donde se llama Esclavo Rebelde, donde documentó evidencia de cientos de rebeliones, no una ni dos, cientos de rebeliones de esclavos, que el poder, el gobierno siempre ocultó, ¿verdad? Para mantener ese mito de que aquí los esclavos estaban contentos. Entonces, eso, diferentes cosas, pues un día yo dije, mira, hace falta una épica puertorriqueña. Y como no existe, o existe pero no hay, los historiadores no han sacado, no se conoce, pues mira, yo no soy historiador, así que no puedo investigarla. Así que soy escritor, me la voy a inventar. Entonces esa es la respuesta breve. Yo escribí Seba porque yo extrañaba que Puerto Rico no tuviera una épica y al no conocerla decidí inventármela. ¿Esperaba esa repercusión? ¿La repercusión que tuvo? Ni remotamente. Yo... Un debate a nivel de historiografía. ¿Perdón? Fue un debate a nivel de historiadores. Bueno, aquí se quedó con el país. De hecho, se hizo una película, se llama Seba, donde documenta todo lo que pasó, ¿verdad? Durante meses, ¿verdad? Hubo un gran debate porque simplemente lo que pasó fue, ¿verdad? Para que no lo sepan, porque la gente se lo creyó. La gente se creyó, el Seba lo que plantea es que hubo una invasión, ¿verdad? La invasión norteamericana fue en 25 de julio del 98. Pues yo planteo en Seba que unos meses antes hubo una primera invasión y fracasó, porque los puertorriqueños se levantaron y la derrotaron.
y que por eso en el 25 de julio hubo una segunda, y que luego el gobierno disfrazó todo eso y dijo que no, que esta era la primera, y entonces borró toda huella de la primera para no aceptar una derrota. Yo pensé que la historia era tan inverosímil que pues nadie lo iba a creer y lo iba a ver como lo que era, un cuento, ¿verdad? Pero cuando me llamaron porque lo publiqué inicialmente en un periódico, y cuando me empiezan a llamar, me dicen, mira, aquí está viniendo gente por decenas, porque en el libro, en el cuento yo publico mapas, y un mapa que yo hice en mi casa, con una cuchillita y tal, y entonces, pues en el cuento se publican mapas, fotos, y un montón de supuestamente documentos, una declaración jurada del sobreviviente, que me la escribió un amigo mío que es abogado, y entonces, pues yo pongo todo eso como evidencia, simplemente, pues, es un relato literario, la literatura siempre ha usado el humor desde que nació, ¿sabes? El Quijote está lleno de chistes, ¿no? Entonces, pues, fue una especie de broma literaria que yo pensé que era tan inverosímil y que la gente pues simplemente lo iba a leer y se iba a decir, oye, pero este hombre, qué ocurrente. Ahora te voy a hacer una pregunta. Pero nada, la gente se lo creyó y estalló la polémica. Ahora te voy a hacer una pregunta. Esto pudiera ser que cuando tú haces esta ficción y no esperas más nada de ella, que la ficción misma, pudiera ser que estás dando, satisfaciendo una necesidad tan íntima y tan grave en el ser puertorriqueño, que tu misma necesidad era mucho más grande que tú. Tu misma necesidad era de la gente, de tener un referente en ese sentido. Se han escrito ensayos sobre eso. No me acuerdo quién fue el primero que le puso el nombre de la historia añorada. Ajá. Que resume básicamente lo que acabas de decir. De eso se han escrito artículos en Argentina, Venezuela, y básicamente, y aquí por supuesto, y es básicamente diciendo que la reacción fue precisamente porque la gente necesitaba eso. La gente añoraba que alguien le contara, mira Ignacio, yo todavía, han pasado 30 y pico de años, todavía yo voy a colegios que me invitan a dar una charla en una universidad, y cuando termina, casi siempre hay un estudiante que me dice, Luis, mire, la verdad que quiero dar las gracias porque es la primera vez que yo leo algo positivo sobre Puerto Rico y me sentí bien orgulloso. Todavía me dicen eso. Por una ficción. Todavía sí, porque recuerda que la ficción es, ¿verdad? Ficción no es real, pero el sentimiento del lector es real. Sí. Lo que el lector, la emoción que el lector siente es real. Esa ficción está satisfaciendo una necesidad que es real. Es real. Y entonces, pues eso, es que cuando tú, aunque no lo hayas razonado y escrito sobre ello, pero cuando ya tú tienes 18 años de edad, 16 años de edad, y tú te das cuenta de que tú nunca has leído nada, que tú todo lo que ves en televisión y en cine sobre ti, ¿verdad? Porque el arte es un espejo. El arte supone que sea un espejo, ¿verdad? Puede ser un espejo, donde uno se ve reflejado. O sea, uno oye una canción de amor triste y te gusta y se te sale una lágrima porque te recuerda una experiencia, ¿verdad? Una canción sobre mi primer amor que se perdió y bla, 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 y tú te acuerdas y te sabes, porque tú te ves reflejado. Pero cuando tú estás desde niño viendo un arte en que no te puedes ver reflejado, porque cuando todo el mundo son miserables, entonces tú dices, pero ven acá, yo soy de clase media, o sea, yo vivo en un ambiente de clase media, mi familia son profesionales, todos mis amigos son profesionales, pero ¿y por qué que en el cine siempre que salimos son en un arrabal metido en algún sitio de Nueva York y todo el mundo son tecatos tirados en la calle hablando así? Tú sabes, ¿por qué? Entonces, pues ahí está el choque. Ahora yo me pregunto, ¿por qué en la vida real Seba vive? Hay una sola Seba. Hay una sola Seba. Bueno, está el pueblo de Ceiba, de donde yo saqué el nombre, ¿verdad? En el este de Puerto Rico. Pero muchos años después, cuando empezó Internet,
recibí un correo electrónico del alcalde de Ceba, España. Entonces yo no lo sabía porque, claro, en esa época es un pueblo muy pequeño en Cataluña, se llama Ceba. Y entonces me escribió el alcalde para comprarme 5 ejemplares del libro Ceba y me habló del pueblito y tal. Y entonces pues yo le di a él que obviamente le regalaba, le mandé 5 ejemplares gratis. Y entonces me mandó 2 ejemplares bien grandes, preciosos, deben estar por ahí, están por ahí guardados, de unos libros con fotos, etc., de la historia del Ceba, digamos, el primer Ceba, vamos a ponerlo. Yo voy a replantearme la pregunta, porque es muy malintencionada la pregunta. Te lo digo por el sitio enorme que se llama Ciudad Ceba. Ah, claro. Sí. ¿Cómo Ceba deviene en Ciudad Ceba? Nada, en el 95, una Navidad, estaba empezando el internet. Yo siempre me han gustado todas esas cosas tecnológicas. Más bien era ingeniero electrónico y parece que se me quedó un poco eso en los genes. Y siempre me ha gustado reparar. Yo reparaba las cosas, radio, yo mismo me ponía a inventar. Y nada, yo me apegué a las computadoras y tan pronto empezaron a salir. Fui el primer, si no uno de los primeros escritores en Puerto Rico en usar procesadores de texto. La gente iba a mi casa a ver cómo era eso, tú sabes. Y entonces, pues en el 95, un amigo me mandó un programa de CompuServe, de cómo hacer páginas electrónicas. Y yo dije, voy a hacer una página para poner mi libro y promocionarme, ¿no? Y entonces, pues, un momento decía el nombre de la página. Y yo, a diablo. Y pienso ahora que quizás debe haberle puesto Luis López Nieves, porque era una página sobre mí, sobre mi obra, pero le puse Ceba. Y entonces, pues, Ceba ya estaba cogido porque hay un dios hindú que se llama Ceba. Entonces, me decía que ya estaba cogido. Adiós, carajo, ¿quién me robó Ceba? Y entonces, pues puse Ciudad Ceba y ahí se quedó. Ok, Ciudad Ceba es hoy día una monstruosidad. Es una biblioteca enorme. Ciudad Ceba, estamos recibiendo unos 100,000 visitantes diarios, más de 2 millones al mes de visitantes. Es una página más grande de internet. Y en lengua española ni hablar. Tiene más de 15,000 páginas. Pero además ha conseguido ser una biblioteca. Bueno, la mayoría es la biblioteca digital Ciudad Ceba, que ahora mismo tiene como 7,000 poemas y como 8,000 poemas y como 7,000 cuentos. Así que estamos como en 15,000 textos en la biblioteca digital. Básicamente, o sea, sí también un poquito de obras de teatro. Y tiene referencias de los autores también. Sí, bueno, claro, hay de todo, pero lo fundamental es la Biblioteca Digital Ciudad Ceba, porque es de autores clásicos, nacidos hasta el año 35. O sea, no hay gente nacida después del 35. ¿Por qué? Pues porque si no era un trabajo limitado. O sea, yo tuve que decir, bueno, ¿puede llegar a tener? Sí, porque si no, todos los días la gente escribe poemas nuevos, entonces no puedo estar todo el día, así que bueno. Además, no quería tener que estar emitiendo juicio de cosas recientes. Y dije, ok, vámonos con los clásicos, que ya la historia le ha dado el veredicto. Y como pues, eso es lo que yo estudié, ¿verdad? Yo soy profesor de literatura, de creación literaria. Esta pregunta mía, este enlace de Ceba a Ciudad Ceba, viene porque yo veo que en Puerto Rico, en la literatura puertorriqueña, que curiosamente el independentismo, o la idea de independentismo, tiene solamente el 4% de intención de voto, de opinión, y lo otro se lo reparte el Estado librismo y la estadidad. Pero eso no tiene nada que ver con la literatura y el arte puertorriqueño, donde el problema de la identidad es capital. Todo el mundo reflexiona, todo el mundo vive en función de reflexionar la identidad. Porque además como un problema propio, es mi identidad, es como puertorriqueño, o qué cosa es ser puertorriqueño, qué cosa soy yo como puertorriqueño, esta serie de cosas.
Yo puedo entender eso por la relación tan complicada que tienen en ese sentido con relación a Estados Unidos. Pero veo que de todas formas es desproporcionado, porque se supone que haya si el arte representa la realidad, que ya vemos que no es necesariamente así, entonces debería responder más o menos un 4% de problemas de identidad y un 50% de gente que se siente puertorriqueña y otro 50% de gente que se siente americana. Pues no, pues así, nada que ver. Cada vez que te encuentras con alguien que hace música, que toca tambor, que pinta, pues tiene un problema grave con la puertorriqueñidad. Y eso es básico. Y esto se me une a una experiencia que tuve anterior, paralela, con Edgardo Rodríguez Julián, leyendo La noche oscura del niño Vilés, la experiencia de Nueva Venecia, una ciudad que existe superpuesta a San Juan y que el protagonista va caminando diciendo, pero ¿cómo es posible que no la vean? ¿Cómo es que no la ven? Si es más real, ¿no? Todo esto viene con referentes evangélicos, como el reino de Dios, esto es del venezolano Miguel Otero Silva, está a una pulgada del dedo, está ahí, solo hay que tocarlo, ¿no? Entonces yo veo que tú haces espontáneamente una ficción y se desborda, porque ocurre una necesidad, es un problema que es ontológico. Es decir, ¿dónde es que veo el vínculo de la literatura con la realidad? Que independientemente de lo que piense el autor, que es completamente secundario en esto, la literatura es una reflexión ontológica sobre el ser, desde su perspectiva, desde su experiencia existencial. La de Puerto Rico es muy específica. Y yo veo todo esto que ocurre. Entonces veo, Ciudad Seba ahora es como una especie de Nueva Venecia, pero además que cobra real, porque tiene un matiz que es palpable. Uno va allí, uno encuentra referencias, uno lee libros, uno recibe correos desde Ciudad Seba. Yo recibo correos 3 veces a la semana desde Ciudad Seba. ¿No? Y entonces me parece fascinante, como que se desdibuja el límite entre la realidad inmediata y la ficción, entre comillas. ¿No? ¿Tú me puedes elaborar un poco sobre eso? Ese planteamiento del 4%, del 5% que son pro independencia en las elecciones, y mira, eso es bien complicado, ¿verdad? Porque pues tiene que recordar que estamos hablando de un país que ha sido sometido a más de 100 años de lavado de cerebro. O sea, no olvidemos que en el 98 llegan los norteamericanos y durante 50 años el idioma oficial de Puerto Rico fue el español. De hecho, el nombre no lo cambiaron, era Puerto Rico, ¿verdad? ¿Sí? Todo documento aparece Puerto Rico. Y durante 50 años se nos quiso norteamericanizar. Sí, porque se pensaba que éramos como Hawái o como Alaska, que, ¿sabes? Pues que lo que había era una población aborigen de un nivel de desarrollo más primitivo, y que fue simplemente la cultura echada a un lado, ¿verdad? Y pensaron hacer lo mismo con nosotros sin darse cuenta de que nosotros teníamos una cultura muy fuerte, la hispana. ¿Estás escribiendo algo, una nueva novela? Sí, yo terminé una novela, mi novela más reciente, que se llama Toda la sangre del mundo. La terminé hace ya como un año y he estado en el proceso de publicación, que ha habido unas complicaciones de tipo administrativa, pero ya la terminé, una novela más larga, la más larga que he escrito, 400 páginas y pico de manuscrito, y realmente pues es una historia de amor que dura 2000 años y no hay nadie inmortal, nadie es vampiro, nada de eso. O sea, dura 2000 años la historia de amor, y para entender por qué, cómo es posible, pues hay que leer la novela. ¡Wow! ¿Tiene que ver con el equipo de científicos investigadores del Corazón de Voltaire y No tiene que ver con... Yo había escrito 2 novelas con ese mundo, ¿verdad? Académico francés, que uso para El Corazón de Voltaire y El Silencio de Galileo,
Pero no, esta es una novela diferente, todos los personajes son diferentes y transcurre de una manera muy histórica. Empieza en la antigua Grecia, o sea que es muy diferente. Es un nuevo López Nieves, entonces. Creo que, bueno, todos los escritores, ¿verdad? Uno va cambiando, los intereses van cambiando y aunque a veces uno en cosas como cuentos, ¿verdad? Que uno vuelve a ciertos temas y a mí me interesan mucho ciertos temas como la genealogía. Y esto en cierto sentido lo que yo llamo una novela genealógica, y la genealogía ya están presentes en El corazón de Voltaire, en El silencio de Galileo, incluso en algunos cuentos míos, porque es un tema, el olvido histórico, es un tema bien importante para mí, está en Seba. Me fascina la historia, me he pasado toda la vida, pienso